ofrece. Este panel se denomina Economía Real en la Era Milei, análisis de los desafíos y oportunidades que enfrentan los actores de la economía real en el contexto de las políticas y cambios económicos actuales. Vamos a recibir a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio, también a Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, un conversatorio que va a estar moderado por Daniel Rosato, anfitrión y presidente de Industriales Pymes Argentinos. Buenos días, muchas gracias por la presencia, muchas gracias Guillermo Moreno, muchas gracias Rodolfo Llanos por estar con nosotros en este día para la industria importante, donde estamos frente a una gran exposición industrial de pymes, 2 rondas de negocios, una nacional e internacional, y justamente este 6º congreso, que para nosotros es muy importante porque en este 6º congreso acá se debaten las políticas públicas que se requieren para que la industria pueda desarrollarse, se pueda producir en la Argentina y por lógica que el país pueda crecer. Por otro lado, es importante en esta situación, en este ámbito en el que estamos transitando en la Argentina, donde la industria está padeciendo una situación de crisis debido justamente a la falta de productividad, a la caída del mercado interno, a los altos costos que tenemos para producir en la Argentina, que hacen inviable la competitividad para el pyme industrial. Y donde justamente nosotros desde IPA les quiero comentar que en el día presentamos un proyecto que es el RIPI, Régimen de Incentivo a las Inversiones para las Pymes Industriales, donde un proyecto que ya lo vamos a presentar a los legisladores, lo vamos a llevar al Congreso, porque creemos que hoy la Argentina atraviesa un vacío, y ese vacío hay que enfrentarlo, hay que combatirlo con medidas que nos conlleven a la Argentina a realmente una recomposición de la economía y que la industria pueda producir. Dicho esto un poco, yo les voy a hacer una pregunta, o les voy a dar la palabra, pero la idea es que haya también un ping-pong, ¿no? Es decir, que cada uno dé la opinión. Sabemos que hay pensamientos que en definitiva todos terminan en un mismo lugar, ¿no? Pero hay a veces pensamientos con mucho respeto que hay que entenderlo, que son diferentes. ¿De qué manera se llega a ese lugar que todos queremos en la Argentina? No sé, empiezo por Rodolfo. Rodolfo, como presidente de la Unión de Emprendedores, nos gustaría que nos digas realmente, en este contexto que hoy tenemos, donde cierran fábricas, hay despidos, perdimos la Argentina, perdió en el último año 266.000 puestos de trabajo. Y en este contexto, ¿cómo ves qué es lo que nos podés decir para los emprendedores? Que es un sector, yo diría, uno de los más castigados, los que más sufre esta variable económica. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es tu proyección a futuro en este contexto? Bueno, primero, gracias por invitarme, Daniel. Nosotros somos los invisibles e inexistentes de gobierne quien gobierne. Y eso es lo primero que hay que decir. Las empresas no nacen siendo pymes o grandes empresas en su gran mayoría, comienzan siendo pequeños emprendimientos. Argentina se carga al hombro 69.000, 70.000 empresas al año, ¿tá? Y funda 71.000, 70.000. Desde que volvió el 2001, desde que empezó el 2001, Argentina arrancó ese tramo con unas 800.000 empresas. Hoy tiene 526.000, 20.000, 18.000, 15.000, porque la ausencia de datos y estadísticas confiables impide saber qué sucede en el mundo emprendedor realmente. Nosotros vivimos en carne propia hace, no sé,
vamos a tomar desde la vuelta a la democracia para no incluir a ningún gobierno y generar una polémica política que no es la intención. Nosotros no existimos. Somos al que el gobierno de turno le da los cursos de capacitación, que generalmente son de formación en oficios. En estos dos años de la Argentina que vos comentás, el único sector que recibió inversión extranjera, 58 compañías de mi sector recibieron un total de 600 millones de dólares de inversión, que tiene que ver con el emprendedor que sale a buscar inversores afuera, porque la última medida sumamente posible para el sector emprendedor la tuvo el ex ministro Culfas, que le dio a una financiera 1.000 millones de dólares, a lo cual nos prestaban 250.000 pesos como tope máximo y a una tasa de 300 y pico % anual de interés. Entonces, nosotros, gobierne quien gobierne, no la vemos pasar. Yo escucho con mucha atención los debates políticos de macro, va, la deuda, Caputo, esto, aquello, el otro. Para nosotros no ha habido una transformación. Si quieren, el reclamo inicial es existencia. Existencia. Existe algo en Argentina que tiene de 0 a 10 empleados que la política le puso como nombre microempresa, y a los monotributistas nos dicen cuentapropistas, ¿no? Esa es la entidad que nos dan. Entonces, yo entiendo el planteo de la industria, lo hemos charlado muchas veces, pero nosotros no existimos para la economía. Es decir, existimos para la FIP, que nos bloquea la cuenta corriente, existimos cuando tenemos que ir a pedir habilitación a un municipio que nos pone 500.000 escollos, los mismos que le pone una empresa mediana o grande. Existimos cuando queremos ir a una feria internacional a vender nuestro producto, que nunca vamos en el avión, van ustedes, ¿no? Nosotros no vamos nunca. Pero no lo digo para generar, porque yo bienvenido y apoyo que los gobiernos lleven a vender productos argentinos al mundo, pero nosotros no estamos nunca. Hace poquito tuve la oportunidad en una reunión de juntarme con el con el jefe de gabinete, Francos, y decirle: maestro, a nosotros nos buscan cuando necesitan el voto. Terminó el día de la elección, los emprendedores no existen más. Somos el eslogan de toda elección, los emprendedores. Al día siguiente estamos peleando, mirá, una tontería, ¿no? Que identifiquen a nivel nacional los requisitos para hacer RNPA, que es Registro Nacional de Alimentos, y RNE, que es Registro de Establecimiento. Hay 500 mecanismos, el municipal, el provincial, el nacional, para que el señor que fabrica una mermelada en Córdoba pueda vender su mermelada, que nunca hay casos de emprendedores intoxicando gente, ¿tá? Pero tenemos 500 procedimientos municipales, provinciales, nacionales, y después no podemos salir al mercado. Entonces, para no hacerla larga y darle al licenciado Moreno la oportunidad, nosotros, y van a coincidir todos los emprendedores que estén aquí conmigo, gobierne quien gobierne, la realidad sigue siendo la misma. Empresarialmente digo, ¿eh? Perfecto. Bueno, ahora, Guillermo, vuelvo a repetir, en función a este contexto de la economía que estamos atravesando, una pregunta. Guillermo, ¿usted es economista? Bien. Me gustaría que nos diga, si fuera ministro de Economía, ¿qué medidas tomaría en estos momentos para, no sé, si proteger o encaminar el desarrollo de la industria en la Argentina, defendiendo la industria nacional? ¿Qué medidas son las que habría que tomar en este escenario que el gobierno aparentemente no puede tomar? Las toma, ¿no? Buenas tardes. Finalmente, estaba escuchando al colega atentamente, después algún párrafo vamos a hacer. Sobre todo porque
algunas ferias que organicé yo, fuimos criticados precisamente por llevar a los muchachos de la saladita, que esos son todos de 0 a 10. Y fue una política de Estado, te diría. Así que no fueron todos iguales. Es cierto que podés hacer un reclamo general, pero hay intersticios que fueron distintos. Los reportes de la nata, ¿te acordás? Sobre Angola, sobre esto. Vamos a la pregunta tuya. Lo primero que hay que comprender es el panorama internacional. Perón decía, la verdadera política es la internacional, la otra es de cabotaje. ¿Está bien? No lo decía con precio, decía, mire muchachos, si no entendemos... Y el mundo tuvo una reunión clave hace 5 días, 5. Reunión que consolidó lo que empezamos hace, como mundo, hace por lo menos 12 años atrás, 10, 12 años atrás. Cuando nosotros hacíamos lo que hacíamos, nos decían que éramos la mosca blanca. Ahora lo que nosotros hacemos lo está haciendo el mundo. Y el encuentro de Putin y Trump en Alaska termina tipificando la construcción de las instituciones que van a expresar ese nuevo orden. La última vez que aconteció esto fue en el 44 con Bretton Woods. Ahí nació el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el GATT, que después fue la Organización Mundial de Comercio. Y es donde Occidente definió el mundo. Todo lo que hablamos acá y todo lo que vimos acá, no los pibes, pero los que tenemos un poco más de años, estuvo definido en aquella reunión, incluso las microempresas. Categoría que nace después de que termina la Guerra Fría. Hasta ese momento no se hablaba de microempresas. Es un desarrollo del BID, Banco Mundial. Bretton Woods se hace en el año 44 y ahí lo famoso es la discusión entre Keynes y White. White es el representante del Tesoro norteamericano y después lo meten preso porque decían que era espía de los soviéticos, bueno, estas cosas. Seguramente era verdad. Esas instituciones duraron hasta hace un ratito, 5 días atrás. Entre ellas, estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, no estoy hablando de instituciones que no tienen que ver con nuestra vida diaria. Todas esas tienen que ver con nuestra vida diaria. Eso lo hicieron un año antes de terminar la guerra, en el año 44. Y en el año 45 hay otra reunión que ya es más conocida, que es la de Yalta, Potsdam y demás, donde se reparten directamente los territorios entre los soviéticos y el occidente capitalizado, conducido, hegemonizado por Estados Unidos, ya no por Inglaterra. Esas dos reuniones se hicieron al mismo tiempo hace 5 días en Alaska, las dos reuniones al mismo tiempo. Decidieron los negocios, decidieron las instituciones y decidieron el reparto geográfico. Lógico que esto lo vamos a ver sistematizado cuando aparezcan los libros, pero los libros aparecen dentro de 5 años, 10 años. Ahora esto lo tenemos que seguir por los diarios. A continuación de esa reunión, el año pasado, en este mismo evento, te dije que la Europa que conociste ya no existía más. Los que no habían conocido Europa, ahora cuando van a Europa es otra Europa. Obviamente no estoy hablando de los edificios, estoy hablando de la Europa que construyó. Dije, esa Europa no existe más. Y ayer, esto es lo interesante, cuando hablamos de estas cosas y la estamos... Ayer circuló una foto extraordinaria que nunca vi. Presidente norteamericano recibiendo a todos los presidentes europeos relevantes, él sentado en el escritorio y todos en una media luna, explicándole a Trump
para dónde vamos a seguir con un mapa de Ucrania. Era el alumno que se había portado mal, Zelensky, con los padres y con los abuelos, 7. Eso no existe, si ustedes buscan esa foto no la van a encontrar. Es un hallazgo que pasó en esa reunión, porque no es la tradición, no existe esa foto. La van a buscar y salvo alguna foto con el Papa en algún momento muy particular, entre pares, eso nunca existió. Tenemos que confrontar eso contra Trump recibiendo en Alaska al presidente de Rusia, lo aplaude y caminan juntos. Conclusión, está claro quiénes son los ganadores. Hace por lo menos, nosotros venimos discutiendo esto en la Argentina desde el 2006, 2007, 2008, para dónde va a ir el mundo. Una cosa es discutirlo cuando no se sabe para dónde va y otra cosa es discutirlo cuando esa discusión se terminó. En Alaska esa discusión está terminada. ¿Lo podemos incorporar en nuestro plan de negocios o no podemos hacer los tontos? Acá, esta es una feria. Hay muchos que al escucharme esto se les va a complicar, porque tienen orientado su negocio hacia otro lugar. Sobre el mundo que devino de la Guerra Fría y que se llamó globalización. El que empezó en el 89 y que no terminó hace 5 días. El proceso terminó hace 5 días. Ahora tenemos que asumirlo como una realidad. Y esa es mi primera recomendación. No es que está en discusión para dónde va el mundo. El mundo ya definió para dónde va. Y fue ese encuentro Trump-Putin. Y que esperemos que se incorpore su santidad, cosa que hablamos el año pasado, porque alguien tiene que hablar por nosotros, si no, esto es muy difícil. La ventaja de ese mundo para nosotros es que acepta que nos reindustrialicemos. Esa tontería de la globalización, que unos producen y otros consumimos, y si no vivís de renta, te regalan plata, de un plan, qué sé yo, ese mundo se terminó. Y vuelve el mundo del trabajo, tanto en Putin como en Estados Unidos, tanto en Rusia como en Estados Unidos. Discusión que dimos en la Argentina sobre la importancia del trabajo. O sea que la Argentina al menos está preparada desde el punto de vista intelectual para asumir ese desafío. Ahora lo tenemos que objetivar. Por eso no tiene tanta importancia las listas en la próxima elección. Porque el embudo ya está hecho, o va para ahí, no importa si encabeza este, encabeza aquel, no tienen relevancia las listas. Las listas son relevantes cuando lo que está en discusión es para dónde vamos. Cuando para dónde vamos está claro, las listas no tienen ninguna importancia porque todos vamos a ir para ahí. No hay otra alternativa. ¿En la globalización se terminó? Sí. ¿Nosotros hicimos algo para terminar con la globalización? Sí, porque cuando administrábamos el comercio éramos la mosca blanca. Pero lo hicimos, defendimos el trabajo argentino, algunas consecuencias se pagan con eso, que está fuera del mundo, que esto, que aquello, pero la realidad es que no eras el pasado, eras el futuro. Desde la Argentina explicar que el futuro es proteger el trabajo de cada uno de los mercados, y es difícil. Desde Washington, decirle al mundo que hay que defender el trabajo de cada uno de los pueblos es muy fácil. La diferencia es un teléfono o 12 portaaviones. Nosotros teníamos un teléfono, el hombre tiene 12 portaaviones navegando todo el tiempo. Entonces, puede sentar a todos los presidentes de Europa y decirle, muchachos, vamos para acá. Por más que la Meloni se cruce de brazos, por más que el otro se ponga enojado, muchachos, vamos para ahí. Obviamente, posterior a una reunión donde fue entre pares más o menos con Putin, pares más o menos. Digo esto porque entonces tenemos una tradición de defensa del trabajo nacional.
que no se ve en los últimos años, pero la memoria está. Técnicamente esto no es muy difícil. Técnicamente, cómo defender el trabajo nacional es muy sencillo desde el punto de vista macroeconómico. Tenés que resolver dos precios sensibles que se dice fácil, no se hace tan fácil. Uno es el precio de la energía. Tenemos que tener energía abundante y barata. Abundante y barata. Tenemos que volver a que el litro de gasoil esté 70 centavos de dólar. 60, 70 centavos de dólar en la estación de servicio. Después discutimos el precio mayorista. Si no tenemos energía abundante y barata, tenemos un problema de rentabilidad por unidad vendida, que no está en el costo del trabajo. A veces a mí me sorprende porque parecería ser que no hacemos costos. No es por unidad vendida relevante el costo de la mano de obra. Lo relevante es el precio de la energía, que nosotros lo tenemos como tarifa. Si no, preguntémosle a cualquiera que haga costos. Una cosa es preguntar y hacer costos y otra cosa es cuando hablamos. El costo por unidad vendida de la mano de obra, salvo en sectores de servicios muy relevantes, es casi despreciable. Por unidad vendida. Es clarito como estoy hablando. El costo de la mano de obra por unidad vendida es casi despreciable. Ahora, obviamente, hay relaciones laborales que hay que actualizar. Algunas vienen desde los 70 y no hay ningún dirigente sindical que yo conozca que no esté de acuerdo en hacerlo. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuando el país crece o cuando el país decrece? ¿Cuando vendo más o cuando vendo menos? Yo no tengo duda que es cuando vendo más, porque es mucho más ágil todo. Toda discusión es mucho más sencilla cuando se vende que cuando no se vende. Resuelto el tema de la rentabilidad por unidad vendida, que tiene que ver con la energía, que es el costo más relevante, desde el kilo de pan hasta cualquiera de las máquinas que estamos viendo ahí. El kilo de pasta, por eso ya no se come ravioles como se comían antes, muchachos. No es que el problema es que está cara la selga, está cara la energía. ¿Está bien? Ya no hay más kilo de harina por 3 para el kilo de pan, porque la energía me hace que el kilo de harina lo tenga que hacer por 5. Este es el costo, que tenemos que hacer una discusión, y sí, claro, fuerte, sí, muy fuerte. Con eso recuperamos rentabilidad, no hay mucho más. Todo lo demás es poner la economía a trabajar. Volvemos a poner la energía en el precio que tiene que estar, haciendo los costos del barril de petróleo en la Argentina, cosa que el último que lo hice fui yo, pero del año 13. Todavía no estaba el shale gas desarrollado como está. Yo hice con amortización offshore, bueno, porque era lo que tenía a mano. Pero es muy sencillo, es un costo contable, es una pavada, no es que es el misterio de la Coca-Cola. Hacer el costo del barril de petróleo en la Argentina es una pavada. Lógicamente que ahí tenemos que discutir algo que se discute, se enseña en la facultad, que tiene que ver con el costo de oportunidad. Si el costo de oportunidad que enseñan en la facultad hoy estaría vigente, ustedes imagínense que esto tendría que estar vacío. Porque ayer la tasa de interés hasta las 4 de la tarde estaba en el 44% de las cauciones. Cuando terminé mi programa a las 5 de la tarde estaba 1,7. Entré al programa con una tasa de interés 10 veces la internacional y salí del programa a la mitad de una tasa de interés internacional. Ridículo. Esto es un absurdo. Hay que rever esa historia del costo de oportunidad. Esta es una historia que han inventado algunos marxistas y los banqueros. Los marxistas también acompañan esto, ¿eh? No van a pensar que... Porque muchos de los docentes tienen que ver con eso, con ese pensamiento filomarxista, incorporan el costo... Entonces, con el costo de oportunidad no nos podemos mover. No hay nada. Hoy un préstamo personal a 120% como costo de oportunidad, muchachos, nos quedamos en casa. Es ridículo. Muy bien. El barril del petróleo, como corresponde, con sus costos primos, sus costos variables, sus costos primos,
los fijos y los variables me hacen los primos, y después tengo los costos impositivos y de amortización. Y es como se calcularon los costos toda la vida. Con eso tengo la oferta, que fue como lo hicimos, ¿eh? No es que esto que estoy diciendo no lo hicimos. 2002, esta fue la política económica. Aumentemos la rentabilidad por unidad vendida. Lo hicimos hace 13 años, no es que lo hicimos hace... ¿Cómo se genera demanda? La demanda es todo lo que gastás en el mercado después que comiste. Lo que no podés dejar de comprar es la comida. Por lo tanto, si tengo cara a la comida, a los alimentos básicos, no hay posibilidad de un poder adquisitivo relevante. No hay, porque compro la comida y no queda nada. Por eso, el precio de los alimentos básicos, del asado, no del lomo, del kilo de pan de 5 piezas el kilo, no el pan miñón. Todos entendemos lo que es el alimento básico. El alimento básico tiene que estar acorde a los ingresos populares, que los ingresos populares son sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Si al jubilado le sobra algo después de comer, empezamos a tener mercado interno, ni hablemos de los trabajadores. Esto tampoco es muy difícil de conseguir en términos técnicos, ¿no? Estos son sencillos, es una discusión que hay que dar en esta casa, que es la discusión sobre las retenciones. ¿Cuál es el rol de las retenciones? Muy importante, y para los que no lo escucharon, les recomiendo que lo escuchen atentamente, el discurso del presidente de la Rural cuando inauguró la última exposición con el presidente delante, acá a unos metros. Habló de 3 a 5 veces de bien común. No recuerdo nunca al presidente de la sociedad rural hablando de bien común, un hallazgo. Estamos en un momento de tanto cambio que nunca había los presidentes europeos que le enmienden la plana en el Salón Oval con el presidente norteamericano retándolos y diciéndole vamos para ahí. Y se terminó. Y nunca escuché al presidente de la Rural hablar de bien común. Son 2 cambios extraordinarios. Si entendemos el bien común, entendemos el rol de las retenciones. Si entendemos el rol de las retenciones, podemos tener los alimentos abundantes y baratos. Teniendo energía abundante y barata, alimentos abundantes y baratos, después la economía va. Porque es un problema de emprendedores. Obviamente que eso te garantiza una macro estable y la tasa de interés adecuada al mundo y la tasa de inflación adecuada al mundo. Esos son hechos que se resuelven de manera sencilla si tenés una macro ordenada. La pregunta era ¿cómo hacemos? Alimentos masivos, abundantes y baratos para que haya mercado interno, para que te sobre, para que tengas poder adquisitivo de tus ingresos y energía abundante y barata. Es fácil decirlo acá. Después para hacerlo eso tiene mucho que ver con la política económica y después con la política para poder implementarlo. Bueno, la verdad es que tiene mucha lógica lo que usted dice, Guillermo, y yo como industrial, ayer hablaba, quiero digamos, romper un poco la formalidad y hablar como si fueran entre amigos, ¿no? Hablamos de que la gente desconoce lo que hoy le está pasando a la Argentina por la industria, de lo que le está ocurriendo a la industria, especialmente a las pymes. Yo en esa carpeta que está ahí arriba la llevo conmigo a todos lados, y lo digo porque son cosas que se desconocen, pero cuando nosotros decimos de la industria, y no quiero generar con esto nada político en el sentido, pues no me interesa, pero sí quiero hablar de una realidad que nos está pasando. Es decir, cuando hablamos de que hoy la industria padece o sufre las consecuencias de un vacío que existe del Estado, es una realidad, pero yo tengo la prueba ahí. Tengo la prueba porque nosotros, yo les comento para quienes no saben, la industria, nosotros compramos los industriales que consumimos mucho, tenemos mucho consumo de energía,
compramos a Camesa. Camesa, bueno, es estatal todavía. Ahora en noviembre, mitad. En noviembre se va a privatizar, ¿no es cierto? Es mixta, pero esa otra mitad se va a privatizar en noviembre. Es lo que tengo entendido con la regulación última que... Camesa, los dueños de Camesa son las generadoras, Transener y las distribuidoras. Lo que pasa que tiene asiento del Estado porque tiene capacidad de regulación. Claro. Porque es un servicio público y tiene posición en el directorio. A mí me tocó administrarla cuando se declaró la emergencia energética ya en el 2007 que nevó, ¿te acordás? Sí, sí. Así que los conozco bien a los muchachos. Bueno, pero lo que quería decir yo, que a nosotros nos está pasando algo, que en los últimos 3 meses hemos sufrido aumento del 150%. ¿Y te dijeron los costos del mega? Tengo así los costos del kilowatt, pero no es el problema del mega, no es el problema del kilowatt. No, vos no tenés el precio, vos no tenés el costo, tenés el precio. Del precio. No, pues yo pregunté costo. No, el costo no lo tengo, pero sí le digo algo, Guillermo. Si no hay costo, ¿cómo aumenta? No, pero no, es que ellos en la factura no nos ponen, que esto debe pasar también, le debe pasar a los particulares, sin ninguna duda, que se sorprende cuando vienen facturas del doble, el triple. Pero en la factura nos está viniendo un ítem que es el MEM, que es el mercado eléctrico mayorista, que es un ítem que se utiliza, que ellos lo aplican en época de invierno porque necesitan generar mayor energía y tiene mayor consumo de petróleo, de gas, para poder generar la misma energía. Entonces, o mayor energía. Pero eso es un aumento encubierto que lo multiplican por 10. Nosotros pasamos a pagar, yo le hablo de mi empresa, de 50 millones de pesos por mes, 174 millones de pesos. Y estamos reclamando, por eso cuando hablo del vacío de esto es lo que nos está ocurriendo y de que no podemos explicar a la gente que aumentos que no podemos trasladar. No podemos trasladar porque no hay demanda. El mercado está ofertado. Es decir, se refiere a que uno reclama y nadie te escucha del otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento de competir nos piden ser competitivos. En el momento de vender tenemos que competir con China, con todo el mundo. Pero cuando tenemos que competir, que tenemos que comprar nuestro insumo fundamental, como bien decía Guillermo, que es la energía, uno de los ejes que hace la inflación es la energía, no tenemos manera de poder competir. Tenemos una sola opción, un solo vendedor. Y eso es lo que nos está destruyendo. Por eso yo avalo lo que dice el licenciado Guillermo Moreno cuando habla de la energía. Es una realidad. Bueno, hice este comentario porque está un poco avalando ese tema y el gran problema que tenemos con la energía. Pero bueno, saliendo de esto, es algo que quería contar porque lo sufro en carne propia y lo sufrimos en carne propia los industriales y la gente esto no lo sabe. Y por eso hay problemas de rentabilidad. Porque hay empresas que tienen que parar su producción, disminuir su producción y cuando vamos al banco, y con esto termino porque son ustedes los que tienen que hablar, que en esto le voy a dejar también a Rodolfo, que nos dice, pero cuando vamos al banco nos encontramos que vamos a pedir plata al banco y nos cobran el 80%. ¿Qué empresa puede financiarse en un banco? Una empresa que tiene que pagar salario y poder producir con un 80% de tasa de interés. Nada, lo digo como para que algo que nos pasa, ¿no? No, Rodolfo, no sé qué opinás al respecto. No, no quiero discrepar con el licenciado Moreno, pero lo escuchaba con atención y tengo la misma sensación de la conversación que a veces se tiene entre amigos cuando descubrimos a un amigo que la mujer le es infiel.
que cambia radicalmente cuando descubrimos que nuestra esposa nos es infiel. Y esto tiene que ver, no es porque tenga diferentes zapatillas, tiene que ver con las retenciones, ¿no? Sin un sistema productivo que respete la propiedad y la rentabilidad como una característica suprema, no se puede construir. Yo entiendo su planteo, lo he escuchado en muchos medios al licenciado, pero la rentabilidad, ya sea del sector agropecuario, ya sea de un gran industrial, es algo que tiene que ser intocable. Y es fácil hablar de la esposa del otro cuando le es infiel, pero cuando nos toca la nuestra pataleamos. Entonces, creo que sin un sistema productivo absolutamente integrado, sin un sistema productivo donde las pymes industriales que se arreglen, los emprendedores que se arreglen, metámosle la mano al agro, y no me importa, porque sé por dónde viene su planteo, si hay un inversor que tiene 80.000 hectáreas. Creo que si nosotros no cambiamos esa mentalidad, seguimos estando en dos peleas. Una, la división; la segunda, cómo nos financiamos, y esa es la que me preocupa. No vine acá a discutir con el licenciado Moreno, que va a encontrar gente más capacitada que yo para discutir, pero sí vine a hablar de riqueza, que es lo que a nosotros nos preocupa. A veces la palabra riqueza es una palabra mal vista. La riqueza de un productor agropecuario es en un pueblo que se construye una casa. Esa construcción de esa casa mueve un montón de industrias. Hoy, esas retenciones que a veces algunos ven muy bien con agarrarlas para financiar el Estado, nos llevan a esto. Si no caemos al banco a pedir una inversión o un financiamiento, no hay otro mecanismo al que podamos caer. Y aún a una cosa peor todavía, los ganadores y perdedores de los últimos 30, 40 años son los que están relacionados con la política. El empresario que tiene relación con la política crece porque consigue una ANR, porque consigue un beneficio que el otro no consigue. Entonces, lamentablemente, nosotros debemos superar esta cuestión como país. Yo no tengo campo, aclaro, y esto les va a dar la posibilidad de que me tilden de muchas cosas. Pero sí, muchas de las inversiones que vienen al sector emprendedor vienen del sector agropecuario. Y hoy tenemos un grave problema por creer que podemos meter la mano en la guita de otros, que tenemos 240.000, 280.000 millones de dólares metidos en Argentina que nadie los pone en el circuito. Entonces, disiento con Daniel, y se lo he dicho, por eso se lo puedo decir. Para mí no funde, y yo sé que es doloroso. Desgraciadamente nosotros hemos aprendido el lonjazo todo el tiempo de la desprotección. Para mí es doloroso la apertura de exportación si yo tengo una pyme que estaba acostumbrada a un sistema. Y está claro y lo entiendo. Y yo no soy ni policía ni botón de nadie. Y si alguien gana guita y es empresario, no voy a salir a denunciar a uno, ¿no? Pero la realidad es que nosotros hace muchos años, y me cuido especialmente porque el licenciado fue funcionario y no lo quiero señalar porque tal vez las ideas que aplicó en su gobierno no eran de él, y uno cuando hace política tiene que aplicar de las ideas de otro. No sé si eran suyas. Usted tenía un jefe que le decía, haga esto, Moreno, no lo sé. Y la verdad que no viene a la discusión. Pero si cuando vos tenés que pedir permiso para importar, para producir, tenés un problema serio. Si cuando vos para ganar tenés que ser amigo de un político o golpear el Ministerio de la Producción, tenés un problema serio. Si cuando vos tu guita, la que te ganaste, alguien te dice desde la política o desde el Estado cuánta guita podés ganar, tenés un problema serio. Yo quiero gente ganando mucho dinero. No me interesa si es industrial, no me interesa si es agropecuario, no me interesa si es del sector tecnológico. No me interesa, pero no me interesa en lo más mínimo si no tiene ni formación educativa. Lo que sí no quiero, y estoy muy seguro de que no quiero, porque ya me cansa a mí que tengo que cumplir un rol, que para prosperar en la Argentina
tengas que invertir tiempo de tu vida en el gobierno de turno. Discúlpenme la mala expresión, disculpen las damas. Tengo las bolas llenas de invertir tiempo en el gobierno de turno. Convencer a un funcionario de que, mire, traje esto para el licenciado porque seguramente lo conoce. Esto lo hizo el último gobierno de Alberto Fernández en el año 2022. Dice que hasta 9 ocupados hay 446.800 personas jurídicas. Dice que de 10 a 49 empleados hay 70.000, el 13%. Dice que de 50 a 199 hay 15,3, 3%. Y también dice que de 200 a más empleados hay 3,7, 1%. Pero ocurre, y me extiendo unos minutos más, ocurre que todo el sistema productivo, estamos hablando los problemas y la rentabilidad de 200 grandes empresarios que gobierne quien gobierne, tienen una silla con el gobierno de turno. Y yo ya me cansé. Y no soy antipolítica, creo que los problemas se resuelven con la política. Creo que se resuelven convenciendo al decisor de turno, primero que hay que dar vuelta a la pirámide. O sea, siempre he criticado a Macri que el efecto derrame, me pareció una locura eso, a nosotros nunca nos llega. El agua no sé qué pasa en el medio, se corta. Nunca llega, ¿cuándo va a venir el derrame? Tenemos el 80% del empleo argentino está producido por el segmento al que yo pertenezco, y no voy a decir represento, porque no lo podría representar, y por el sector que Daniel forma parte, que son las pymes, el 80% del empleo nacional. Ahora, le voy a decir a Daniel, y va a disentir el licenciado, el gran problema de las empresas argentinas no las funde la apertura del mercado, las funde las leyes laborales que tienen en nuestro país y los juicios astronómicos discrecionales que se pagan en nuestro país. De hecho, en este momento la Corte Suprema tiene que tomar una decisión sobre 1.200 juicios, fijar los intereses, un juicio que se inicia por 10 millones, termina en 180 millones. ¿Está? ¿Cómo llega? No se sabe. A eso le sumamos astreintes, jueces que en primera instancia dan una resolución y lo primero por astreintes o por intereses o por lo que sea, te embargan la cuenta corriente. Ustedes bien saben, al igual que yo, lo que es para una empresa que le embarguen la cuenta corriente. La AFIP que te embarga la cuenta corriente si no tenés, o sea... yo entiendo que están discutiendo y no formo parte y perdón por no conocer el problema de la energía a fondo, no impacta en mi sector y quizás y seguramente deban tener ustedes razón y no tengo los argumentos para rebatirlo, pero a nosotros nos funde el municipio con todas las vueltas para habilitar, el juicio laboral que no podés defender, la AFIP cuando te atrasaste 6, 7 meses o no entraste en una moratoria que te embarga la cuenta corriente. Yo disiento con el licenciado, que seguramente sabe más que yo porque es economista. Cuando vos fijás precio y no fijás costos y compraste como nos pasa a nosotros, desgraciadamente no tenemos las ventajas que tienen las pymes, que tienen financiamiento y plazo. Nosotros pongo la plata, me bajan la mercadería. Y tal vez eso yo lo voy a vender en 60, 90 días. Y tenemos esa hermosa palabra que es tan típica y que odiamos todos por igual, no importa la ideología política que tengamos, que se llama inflación. Donde lo que compré hoy hay $1, mañana lo voy a vender y no me alcanza ni para recuperar la guita que puse. Entonces, yo no estoy en las grandes políticas, no estoy en el análisis macro. Quizás es lindo para algún día tomar un café, un vino y un asado, pero hoy la realidad que requieren los argentinos es una ley laboral que te permita contratar, no que contrates un problema. Vos contratás un empleado y tenés un problema, y tenés un miedo, y tenés un susto. Un sindicato que te deje laburar y que no crea que las empresas son de los trabajadores, las empresas son de los empresarios, y eso tiene que entender la Argentina. Ya termino, licenciado. Mi estimado, le pido redondear si le damos tiempo para que responda al licenciado Moreno, y me toca la ingrata... No lo ataco a él, no es contra él.
La guita es de quien la produce y la gana. Te puede gustar o no te puede gustar, ideológicamente podés estar bien, de acuerdo o no. Yo no formo parte de la sociedad rural, no tengo carpo, pero la plata y la propiedad se tienen que empezar a respetar. Perdón por esta extensión, licenciado. No, te agradezco porque nos introduce en el debate entre lo viejo y lo nuevo, que era lo que acaba de decir. Todo lo que dijo el caballero, que está muy bien, es del mundo viejo. El que puso las retenciones y el país va a crecer bárbaramente se llama Trump. Hace 15 días puso 15% de retenciones a la exportación de chips. Lo que pasa es que no leemos lo que pasa. Repetimos historias desde hace 40 años, 30 años, que es como una cantinela que venimos escuchando, que me costó, desde ya que las políticas que se aplicaron las hice yo. No había un jefe, el jefe era político, pero si te necesita explicarle al secretario de Comercio lo que hay que hacer, que lo cambie. Se supone como que vos contratás a un jefe de depósito y le tenés que explicar lo que tiene que hacer, cambiarlo. No, pero es que no existe, no funciona así el gobierno. Los gobiernos no funcionan así. El presidente sabe tomar decisiones. Después hay expertos en cada área. Ahora, si el presidente te tiene que dar instrucciones de cómo te tiene que operar, mejor que te cambie. No, el secretario de Comercio hizo a su buen saber y entender. Te contesto esto para que no queden dudas, ¿está bien? No quede ninguna duda. Más, todo lo que hicimos es lo que ahora hace el mundo, no lo que decís vos. Lo que dice vos no lo hace nadie más, ni siquiera los chinos. Toda esa cantinela, ni siquiera los chinos, porque yo mandé misiones a China, y te lo conté el año pasado. Yo mandé 2 años seguidos misiones a China, comercio e industria. Los costos de China, para que se queden tranquilos, son muy parecidos a los nuestros. Los costos, no los precios. Los precios de venta después está el Estado. Y ellos funcionan con sistema de remate. Hay un cupo que tenemos que fabricar y hay un cupo que hay que vender. El precio lo define lo que tengo que vender, no el costo. Entonces así somos muy vivos. Mientras el Estado pueda funcionar así, con el Partido Comunista Chino atrás, esto es muy fácil. Partido único, no hay sindicatos, las leyes laborales son las que son, porque total el Partido Comunista las defiende, y eso es una joda. Los costos en China, incluso del acero en planchón, son muy parecidos a la Argentina. Por eso Roca se está quejando ahora. Dice, cuidado con los chinos, porque nos van a dejar sin acero. Muy interesante esas declaraciones de Roca. Muy interesante, igual que las de Madane, con el aluminio. Ahora, puede haber doctrinas que digan no hagamos acero ni aluminio. Total, no las precisamos para una Argentina industrial. Perfecto. El problema es que cuando no haya más que esa fábrica, te aumentan el precio, si ya lo conocemos eso. Entonces, hacer costos es fundamental. La rentabilidad empresaria, y esto sí, tengo una ventaja sobre el colega que debe ser abogado, calculo. Sí, claro, por cómo hablaba, serás abogado. La ventaja que tengo sobre él es que la rentabilidad empresaria se mide en el subtotal de la factura. Y de eso estoy hablando, y de eso habla él. En la rentabilidad empresaria, los costos por venir no se colocan. Se hace una provisión sobre la tasa de ganancia y se colocan en el patrimonio neto. Las empresas se funden cuando no son rentables en el subtotal. Ninguna empresa se funde por lo que va a pasar. Eso son habladurías. Yo empecé mi negocio con 22 años. No conozco ninguno que se haya fundido por lo que estaba por venir. Sí, porque no son rentables en el momento. ¿Dónde es? En la factura del día, cuando analizo el subtotal antes de impuestos y si me queda o no me queda moneda. Y eso tiene que ver mucho con la rentabilidad sobre unidad vendida. Por eso hablé de rentabilidad de unidad vendida. Si no se vende, no hay rentabilidad posible. Entonces, el problema lo tenemos porque no vendemos y no hay rentabilidad sobre la unidad que vendo.
Para eso hay que resolver el tema de los costos. Lo está haciendo Trump en Estados Unidos y de una manera fantástica. Le puso aranceles a los productos que entran. 50, 60, 100, lo que quiera. 20, 15. Pero también puso retenciones. Ahora, las retenciones que hay que poner, esto para que se quede tranquilo el colega, porque él habla de los productores y del campo. Yo hablo de esta casa, yo hablo de la sociedad rural, que es uno de los responsables de la producción agropecuaria y son los dueños de la tierra. No son los productores, ¿eh? No son los productores. El dueño de la tierra hoy en la Argentina funciona como el sistema feudal. Se lleva entre el 40 y el 50% de la producción. Así te la alquilo. Vos producís 100 y yo me llevo 50. Son las viejas sociedades capital-trabajo. La diferencia es que el capital que pongo no va a riesgo. Yo me lo llevo sí o sí. Ese sistema feudal, ¿por qué lo podemos tener en la Argentina? En la zona núcleo de la pampa húmeda. Porque son las tierras más ricas del mundo. Hay 3 lugares más con esa misma riqueza de tierra. Ucrania, por eso le pasa lo que le pasa, no es casualidad toda esta discusión en Ucrania. Las tierras europeas más ricas están en Ucrania. Angola, por eso fuimos a Angola, lo que pasa, ahí falló nuestro sistema de inteligencia, las tierras angoleñas hasta el día de hoy están absolutamente minadas, entonces es muy difícil producir, no lo sabíamos cuando fuimos, un problema de falta de información en el aparato de defensa. Y las otras tierras, son 4 en el mundo, es el centro-oeste de Estados Unidos, la famosa conquista al oeste. En esa conquista al oeste, el que llegaba se quedaba con la tierra. Acá no fue así. En la monopolización en pocas familias de la propiedad de la tierra, en la zona núcleo, no en todo el país, genera una distorsión de costos, porque vos no podés producir 100 a costo 100 y vender solo 50. Y los otros 50 hacen parte del alquiler de la tierra. No hay rentabilidad posible, salvo en los precios internacionales. En los precios internacionales, el salario argentino tiene que ser igual que el alemán o el norteamericano, y no lo tenés. Por lo tanto, hay un problema de coherentización de lo que tenemos que hacer con el sistema capitalista. Que tiene que ser capitalista el sistema en la Argentina, no hay duda. Esa discusión se terminó. Se terminó a partir de la caída del muro de Berlín. El problema no es la producción sola, es la distribución. Si no tenemos una distribución adecuada de la renta nacional, no hay industria en la Argentina porque no hay demanda. Contra países, en este caso China, que no venden en función de sus costos. Para el mundo eso se llama dumping y está prohibido. No es el caso de los chinos. No es el caso de los chinos, porque no están en ese proceso la Organización Mundial de Comercio. Empezaron a entrar. Cuando los norteamericanos se dieron cuenta que se iban a quedar con sus empresas, cambiaron el mundo. Que fue de lo que hablé al principio. Trump no piensa como él. Trump piensa como pensamos nosotros. Trump no es Milei. Este es el problema que tiene la Argentina. Milei, un chico que estudió muy poquito de economía, está en el mundo que describió el caballero, pero ese es el mundo viejo. No existe más ese mundo, lo terminaron Trump y Putin hace una semana. Ahora, los chinos, el Partido Comunista Chino, defiende ese modelo, a capa y espada, y lo defiende incluso en Davos, porque el último gran presidente que fue a Davos fue Xi Jinping a decir, yo vengo a defender la globalización. Desde su interés nacional, es lógico porque le vino bien que defiendan la globalización. Desde el interés nacional argentino y sobre todo desde sus trabajadores y sus empresarios en el sistema capitalista, lo que tengo que hacer es lo que hizo Trump, que no es otra cosa que lo que hicimos en la Argentina a principios de este siglo. ¿O qué es Trump llamando a Apple y decirle si no lo fabrica en la Argentina, impuesto del 200%? ¿Qué es Trump diciéndole al de Tesla
chiquito, hasta acá llegaste y no tenés más subsidios para autos eléctricos. ¿Qué están poniendo retenciones a los chips vinculados a la inteligencia artificial que le aumenta 15% el costo a los chinos? Y genera la competencia de la inteligencia artificial en Estados Unidos porque deviene de esos chips. Todo lo demás, 15% sobre el precio doméstico norteamericano si quieren comprar pueblos alén de los mares, sobre todo el chino. Puso retenciones, no que puso aranceles, también. Este mundo que vos describiste se terminó. Entonces yo te digo, mirá, no sé si vas a ser funcionario o no, no sé qué vas a votar. Capaz te gusta esto y votas esto porque te parece que es extraordinario, pero ese mundo no existe más. Estás en el pasado y se terminó. Estás predicando lo que se predicaba en los 90. Eso se terminó, gracias a Dios. Y ahora el mundo va a priorizar los puestos de trabajo locales. Y para eso en la Argentina hay que reindustrializar el país. El excedente de producción del componente industrial es muy sencillo. Nuestros mercados naturales es la gesta sanmartiniana. Es Perú, es Ecuador, es Colombia, es Venezuela, es Chile. Lógicamente que es imposible venderlo a ese muchacho si los chinos siguen regalando la mercadería. Entonces, es obvio que es América para los americanos, no los norteamericanos. Es América para los americanos y que los chinos se la rebusquen como se la rebuscaban antes de la globalización. Vamos a tener empresas rentables, vamos a tener empresas con muchos trabajadores, vamos a tener diseños tecnológicos como teníamos acá con el CONICET, sino para qué hacemos diseños tecnológicos. Muchachos, nosotros somos un pueblo con memoria industrial y ese pueblo con memoria industrial ahora es valorizado en el mundo. Se terminó la globalización, gracias a Dios. Viene un nuevo mundo y en ese mundo nos tenemos que insertar, pero a su vez tenemos una ventaja extraordinaria. Si Trump saca a los ingleses de Canadá y a los dinamarqueses de Groenlandia, que no tienen nada que hacer, el responsable del Estado canadiense es el rey Carlos III, me da vergüenza. Ellos eligen jefe de gabinete o primer ministro, no responsable del Estado. Por eso fue a abrir las sesiones del Parlamento. Si van a Canadá, la moneda tiene la efigie de la reina de turno. Si Trump saca a los ingleses de Canadá, saca a los dinamarqueses de Groenlandia, hay muchísima posibilidad de que nosotros saquemos a los ingleses de Malvinas, con lo cual tenemos resuelto también el tema territorial. El mundo que nos viene es un mundo plenamente favorable para los intereses nacionales. Se terminó esa tontería de que los pueblos no existen y los países tampoco. Se terminó esa tontería anarquista como el que tenemos ahora. Ahora vuelve la defensa del interés nacional y nosotros tenemos mucha experiencia en eso. Pero sin defensa del interés nacional no hay industria. No hay industria. Solo hay nación si hay industria. Sin industria no hay nación. Y para tener industria en la Argentina tenemos que defender nuestros mercados y el mercado iberoamericano. Es muy sencillo. Como fue, volverá a ser. Bueno, una breve respuesta de Daniel. No, siempre que lo escucho por televisión al licenciado, me sorprende su convicción y locuacidad. Mi pregunta, y en la tripa interna, yo tengo una ventaja sobre él insuperable. Yo no fui funcionario, él sí lo fue. Entonces, uno puede medir a una persona por sus actos. Lo escucho y los actos del gobierno, y por eso le pregunté si era él quien tomaba las decisiones, porque no sé cómo funciona un partido, ni un gobierno. Si vos
para poder importar un suero para fabricar quesos, tenés que vender tornillos para poder traer lo que te necesita para producir, ¿qué industria nacional estamos viendo? Y, perdón, pensé que... Un segundito más. Y no hay posibilidades de construir un país en base a expoliar a una industria o a un sector. No hay posibilidades. Bueno. ¿Me permite un segundo? Pensé que había terminado la pregunta, pero... No, me permite un segundo. No hay posibilidades. Pero no hay posibilidades no porque lo diga Rodolfo Llanos, que es un ciudadano común y normal como tantos ustedes que están escuchando. Lo dice y le agradezco que me identifique con Milei, con quien no tengo vinculación, pero está bien. Lo dicen los resultados electorales que están viendo en las urnas. Los argentinos no quieren más este modelo. No quieren esta forma de hacer negocios en nuestro país. No quieren esta visión de país. Y yo me siento identificado porque a veces lo escucho al licenciado en los medios y me recuerda tanto a mi papá, que es peronista y que tuvo su supermercado y que tenía una visión de los 40, 50 maravillosa. Él siempre decía que se crió en la calle, y termino porque es importante, se cumple poquito, en unos días más, el segundo aniversario de la muerte de mi viejo. Y él decía con mucho entusiasmo que un día, yo nací en un pueblo que se llama Copetona, provincia de Buenos Aires, tal vez lo conozca, un día fue Evita Perón y le regaló una pelota de fútbol. Y él lo convirtió al peronismo de alguna manera que de alguna manera no había posibilidad de charlar con el viejo sin ofenderlo y nunca se quiso. Pero acá estamos hablando de dinero. No estamos hablando de emociones, ni de ideologías, ni de lo que va a hacer Trump ni lo que va a hacer China. Estamos hablando de que Daniel tiene un problema y tiene que tener rentabilidad y tiene que ganar guita y mucha más, y ojalá que mucha más para que abra otra fábrica más. Y él dice que el problema que tiene es la apertura de la importación y la energía. El licenciado dice que el problema es la energía. ¿No? Y yo digo que el problema que tiene la Argentina somos nosotros no invirtiendo en la Argentina. Acá hay miles de millones que no invierten en empresas, que no se desarrolla la competencia, que gana quien tiene la cercanía con el político de turno y pierde... Necesitamos ir redondeando. Siempre me cortan, che. No, a los dos ya entiendo que el licenciado el es más atractivo que yo y está muy bien. No, ya tenemos que ir cerrando el panel, de hecho. Listo, gracias. No hay problema, licenciado. Una reflexión final breve, por favor, Guillermo, que ya... Sí, por eso lo interrumpí 2 veces, porque cuando subiste la otra vez también se estaba terminando, pero te interrumpí porque pensé que la pregunta ya había terminado antes. Te pido disculpas por la interrupción. Mira, te insisto con lo que te acabo de decir. Las empresas, lo del suero no es así, pero vale al ejemplo, no hay problema, porque se entiende el ejemplo. Las empresas que vinieron a pedir para que no se dejaran entrar los quesos franceses fueron la Serenísima y Sancor, porque lo que hacía Carrefour en la punta de la góndola era el sobrante de exportación de Francia. No se olviden que hubo una recesión muy grande en el 2009-2010 en el mundo. Empezó en el 8 en Estados Unidos, 9 pasa a Europa, llega a Argentina y en el 10 recién empezamos. Todo ese sobrante de producción francesa, que es cuando ustedes empezaron a ver el queso Presidente, no el que viene ahora de Brasil, sino el que compraban en Carrefour, cuando compraban la mermelada, esa estiradita que es muy rica, está todo muy bien. Los que pidieron que le cuidemos el mercado fueron en mermelada Arcor. Mermelada Arcor, que es el que tiene más del 50% del mercado con las distintas marcas, Noel, Bagley, etc. Y en los quesos, sobre todo en los quesos premium, que es lo que hacen la diferencia, Mastelone, que estaba vivo en ese momento, y Carreras, que era el presidente de Sancor. No es que vinieron las pymes, los almaceneros,
vinieron las industrias con miles de trabajadores, cuando los franceses, abusándose de la relación comercial que tienen en Francia con los dueños de Carrefour, traían no solo el queso, muchas cosas más. Y Carrefour te lo ponía con esos precios indomables en punta de góndola. Claro que si eso es así, vos te quedás sin queso nacional y después empezás a explicar la competencia, que es un concepto anglófilo, es la supervivencia del más apto. Y ahí sí hay un problema filosófico muy profundo, porque somos una sociedad solidaria. En la Argentina no solo vive el más apto, tenemos que vivir todo porque somos todos hijos de Dios. Pero para eso hay que ir a misa. Por eso tuvimos un papa que fue argentino. Entender el bien común y la justicia social es muy importante conceptualmente, muy importante, porque Dios no es la primera persona del singular. Dios es la primera persona del plural. Dios es nosotros. Y para que haya relación entre un hiperpobre y un hiperrico, lo único que satisface que siga existiendo un nosotros entre un hiperpobre y un hiperrico, que deviene del bien común, también creación de Dios, es la justicia social. Por eso el mundo ahora, por primera vez, va a la justicia social sin doctrinas que niegan a Dios. Por eso estamos todos satisfechos. Y estaría muy orgulloso tu papá de que por primera vez tiene certeza de que tiene razón, no la duda. Ante los hijos que mandaban a estudiar en la facultad le explicaban un montón de cosas que en sus tripas no lo entendían. Ahora empiezan a entender que sí, lo que decían aquellos, la verdad que es verdad. Ese mundo que vamos a vivir, que es este mundo que empezó en Alaska, es mucho mejor para todos los pueblos del mundo. Y no lo podría ser si no tenemos industria. ¿Por qué va a ser mucho mejor? Porque para todo aquel que quiera trabajar va a tener trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Quiero agradecerle al licenciado Moreno porque en su cierre me dio la razón. Bueno, por favor. Un segundito. Ahora, un segundito, pues es importante. En su cierre me dio la razón. Las medidas que se toman en la Argentina son por las grandes empresas. Mientras que en el tema quesos, Lácteos Mayol, La Paulina, Mañasco, Lácteos Vidal, para poder importar un precursor de queso tenían que pasar las 1001 noches. Así que... No es cierto, porque eso no es cierto y estás tergiversando. Te dije quiénes venían porque vos pediste. Venían en representación de toda la industria. No se sientan representados, licenciado, ¿sabés perdóneme, por qué? No. Porque estaban delante mío y venían también. Porque a Pimel la atendía yo todo el tiempo. Y si no sabés que a Pimel es la que nuclea a todas las pymes lácteas, entonces es hora que nos conozcamos. Venían mucho más veces a Pimel que Santo de la Serenicia. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que a Pimel no hace quesos premium. Ahí hay desconocimiento de mercado. Los quesos premium solo los hacen las dos grandes. Pero dije, después lo dejamos. Les agradecemos a los dos. Ya es momento de finalizar. Tenemos al próximo expositor aquí listo. Los invitamos a sacarse la foto oficial. También Daniel les va a brindar el regalo, el presente a todos ustedes. Por favor, aquí delante para la foto oficial. El debate naturalmente va a continuar. Los que quieran la doctrina del Perón, que se suban al camión.